Bienvenidos a este nuevo video donde analizaremos el artículo de estudio 48 de la Atalaya, correspondiente a la semana del 3 al 9 de febrero de 2025. Titulado, Lecciones del Milagro de los Panes, un relato fascinante y lleno de enseñanzas espirituales. En este artículo, exploraremos cómo Jesús no solo satisfizo las necesidades físicas de miles de personas, sino que también nos dejó valiosas lecciones sobre la fe, la hospitalidad y la importancia de priorizar lo espiritual. Antes de comenzar, me gustaría hacer un llamado a tu generosidad. Si disfrutas de este contenido y crees que es valioso, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más videos de calidad. Muchas gracias de antemano. Con mucho cariño y disposición, comencemos. La pregunta del párrafo 1. ¿Qué importancia tenía el pan en tiempos bíblicos? El pan era un alimento básico y esencial en tiempos bíblicos, a menudo usado para referirse a la comida en general. Su importancia se destaca en varios pasajes bíblicos y fue central en dos milagros de Jesús, ofreciendo lecciones valiosas para nuestros días. Continuamos, párrafo 2 pregunta. ¿En qué ocasión necesitaron alimento miles de personas? Después de una intensa gira de predicación, Jesús llevó a sus apóstoles a un lugar apartado para que descansaran. Sin embargo, una multitud lo siguió, y Jesús, con compasión, les enseñó sobre el reino y sanó a los enfermos. Al anochecer, surgió la preocupación sobre cómo alimentar a tanta gente, ya que muchos no llevaban provisiones suficientes y dependían de comprar comida en las aldeas cercanas. Llegamos al primer subtema. Les dio pan milagrosamente. La pregunta del párrafo 3. ¿Cómo reaccionó Jesús al ver la necesidad de la gente? Jesús mostró su compasión y dijo a sus apóstoles que no era necesario que la multitud se fuera, sino que ellos mismos debían darles de comer. Sin embargo, esto parecía imposible, ya que había miles de personas. Andrés mencionó que un niño tenía 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero la cantidad era claramente insuficiente para alimentar a todos. El párrafo 4, su pregunta es: ¿qué lecciones sacamos de Juan 6, 11 al 13? Jesús mostró hospitalidad al organizar a la multitud y dar gracias a Dios antes de distribuir los alimentos, enseñándonos la importancia de orar antes de comer. Además, al recoger las sobras, nos dejó una lección sobre valorar los recursos y evitar el desperdicio. Este relato también puede ayudar a los padres a inculcar en sus hijos la hospitalidad, la gratitud y la generosidad. Continuamos con el párrafo 5. Su pregunta es: ¿cómo reaccionó la gente ante los milagros que vieron ese día, pero qué hizo Jesús? La gente estaba impresionada por la enseñanza y los milagros de Jesús. Estaban tan entusiasmados que intentaron hacerlo rey a la fuerza, pensando que podría alimentar a toda la nación. Sin embargo, Jesús no cedió a la presión y se retiró a la montaña, evitando involucrarse en asuntos políticos. Esta acción nos enseña a mantenernos neutrales y no involucrarnos en política. La pregunta del párrafo 6. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Podemos copiar el ejemplo de Jesús al mantenernos neutrales en asuntos políticos, tal como Él lo hizo. Aunque no nos pidan multiplicar panes o curar enfermedades, podemos enfrentar presiones para votar o apoyar a líderes políticos. Sin embargo, Jesús dejó claro que su reino no es parte de este mundo. Al igual que Él, debemos apoyar lealmente el reino de Dios, dar testimonio de Él y orar para que venga, evitando involucrarnos en política. Entramos al siguiente subtema. El significado del milagro de los panes. El párrafo 7 tiene la siguiente pregunta. ¿Qué otro milagro hizo Jesús, y cómo reaccionaron los apóstoles? Después de alimentar a la multitud, Jesús envió a sus apóstoles de regreso a Capernaum en barca y se retiró a la montaña. Durante el viaje, se desató una tormenta y Jesús caminó sobre el agua hacia ellos. Cuando subió a la barca, el viento se calmó. Los discípulos, asombrados, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún no entendían completamente el poder que Jehová le había dado para hacer milagros. Los párrafos 8 y 9 tienen una sola pregunta. ¿Por qué fue la multitud a buscar a Jesús? La multitud buscó a Jesús principalmente para satisfacer sus necesidades físicas, no para escuchar sus enseñanzas sobre el reino.
Aunque lo siguieron hasta Capernaum, su interés era obtener más alimento. Jesús les señaló que estaban enfocados en alimento que se echa a perder y los animó a trabajar por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el cual solo su Padre podía darles. Párrafo 10 pregunta. ¿Qué obra de Dios tenía que realizar la gente para conseguir vida eterna? La obra de Dios que debía realizar la gente para conseguir vida eterna era demostrar fe en Jesús, el enviado de Dios. Jesús aclaró que no se trataba de cumplir con las obras de la ley mosaica, sino de creer en Él como el Mesías, el representante de Dios. El párrafo 11 realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo demostraron los judíos que seguían pensando en satisfacerse con pan literal? Los judíos demostraron que seguían pensando en satisfacerse con pan literal al pedirle a Jesús un milagro similar al del maná que sus antepasados recibieron en tiempos de Moisés. A pesar de que Jesús les habló del verdadero pan del cielo que da vida, ellos estaban tan centrados en sus necesidades físicas que no captaron las verdades espirituales que Él intentaba enseñarles. Llegamos al siguiente subtema. Nuestro principal interés. Párrafo 12. Su pregunta es: ¿cómo dejó claro Jesús qué es lo más importante? Jesús dejó claro que lo más importante son nuestras necesidades espirituales, no las físicas. Al rechazar las tentaciones de Satanás, resaltó que no solo de pan vivirá el hombre, subrayando que la palabra de Dios es fundamental para la vida. Además, en el Sermón del Monte, destacó que debemos reconocer nuestras necesidades espirituales. El párrafo 13 contiene dos preguntas. Pregunta A. ¿Por qué no está mal que disfrutemos de la comida? No está mal disfrutar de la comida, ya que la Biblia reconoce que el duro trabajo que nos permite comer y beber nos produce alegría y viene de la mano de Dios. Es adecuado pedirle a Dios las cosas que necesitamos y disfrutar de ellas. Pregunta B. ¿Qué advertencia debemos tomar muy en serio? Debemos tener cuidado de no dejar que nuestras necesidades materiales, como la comida, tomen el lugar de lo que realmente importa. El apóstol Pablo advirtió sobre esto, recordando los errores del pueblo de Israel, que dejaron que sus deseos físicos los llevaran a actuar de manera imprudente, como cuando adoraron al becerro de oro. Hoy, cerca del fin de este sistema, debemos evitar caer en la misma trampa y mantener nuestras prioridades espirituales. Llegamos al párrafo 14. Su pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre la comida en el Nuevo Mundo? La Biblia promete que, en el Nuevo Mundo, bajo el reino de Jehová, habrá una abundancia de alimentos de excelente calidad. Isaías 25, 6 al 8 habla de una gran provisión de comida, mientras que Salmo 72, 16 predice que habrá grano en abundancia, incluso en las cumbres de las montañas. Además, en Isaías 65, 21 y 22, se menciona que las personas disfrutarán del fruto de su trabajo, reflejando un ambiente lleno de bendiciones para todos. El párrafo 15 pregunta: ¿qué tendrán que aprender los que resuciten? Los que resuciten tendrán que aprender el significado de las palabras de Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre. Aunque muchas de estas personas no demostraron fe en el pasado, tendrán la oportunidad de poner su fe en el sacrificio redentor de Jesús y poner su fe en Él. En el Nuevo Mundo, habrá un programa de educación espiritual para todos los resucitados. Participar en este programa nos traerá una satisfacción mucho mayor que cualquier alimento físico. Pregunta del párrafo 16. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? En el siguiente artículo, continuaremos analizando el capítulo 6 de Juan, donde Jesús profundiza en el tema de la vida eterna. Este tema no solo era de gran interés para los judíos de su tiempo, sino que también es fundamental para nosotros hoy. Llegamos a las preguntas de repaso. ¿Cómo respondería? ¿Qué aprendemos de lo que hizo Jesús antes de mandar que se distribuyera el pan y los pescados entre la multitud? Aprendemos que antes de mandar que se distribuyera el pan y los pescados entre la multitud, Jesús dio gracias a Dios por la comida. Este acto nos enseña la importancia de orar y dar gracias antes de comer, ya sea que estemos solos o acompañados. Jesús reconoció que la comida era una provisión de Dios y al hacerlo, nos dejó un ejemplo claro de gratitud y dependencia en Dios para nuestras necesidades diarias. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús cuando quisieron hacerlo rey? Cuando la multitud quiso hacerlo rey, Jesús se retiró a la montaña.
Este acto nos dejó un ejemplo claro de neutralidad y prioridades espirituales. Su reacción nos enseña a mantenernos firmes en nuestra lealtad a Jehová, evitando involucrarnos en asuntos políticos o buscar gloria humana. En lugar de eso, debemos centrarnos en apoyar el reino de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. ¿Cómo podemos aplicar los consejos de 1 Corintios 10, versículos 6, 7 y 11? Aunque no está mal disfrutar de la comida y las bendiciones materiales que Dios nos da, debemos mantenerlas en su lugar adecuado y no dejar que nos controlen. En 1 Corintios 10, versículos 6, 7 y 11, se nos advierte sobre el peligro de centrarnos demasiado en las cosas materiales, como lo hicieron los israelitas en el pasado. En lugar de eso, debemos poner nuestra confianza en Jehová y reconocer que las necesidades espirituales son lo más importante. En resumen, el milagro de los panes no solo fue un acto de generosidad y compasión por parte de Jesús, sino que también nos dejó importantes lecciones espirituales. Nos enseñó a dar gracias, ser hospitalarios, aprovechar nuestros recursos y, sobre todo, a priorizar nuestras necesidades espirituales sobre las físicas. Al seguir el ejemplo de Jesús y poner nuestra fe en Él, podemos alcanzar la vida eterna. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo video.